Bienvenidos amigos y amigas a otro capítulo del Show de las Voces. Ya vamos por el quinto y hoy estoy muy emocionado porque, como dicen, no hay quinto malo, y pues ahí vamos paso a paso llevándoles a ustedes a través de las distintas plataformas en redes sociales, streaming, pues un capítulo más. Pero cuando digo un capítulo más, no se refiere a que un capítulo es siempre igual al otro. Siempre uno tiene algo que lo hace más especial. Y pues ustedes recordarán que anteriormente también ya platiqué con el atleta mexicano Juan Luis Barrios. Y me dio mucho gusto porque también este podcast tuvo mucha aceptación. Pasar de lo político a lo deportivo. Y hoy vamos a pasar, después de lo político y lo deportivo, a un tema que creo que es de vital importancia por los tiempos que vive México, por los tiempos que vive el ser humano, que es el respeto, la conciliación y la integración sobre todo, ¿no? Este tema de integrarnos entre todos y que entre todos nosotros no haya diferencias. Les voy a platicar porque hoy tengo la oportunidad de entrevistar a mi amiga Alison Garnier. Ella es mujer trans en Baja California Sur. Cuando yo la invité para este quinto episodio, yo le decía que pues parte de platicar es hacer conciencia sobre un tema que es las personas trans, ¿no? Hay mucho morbo y pues finalmente detrás de ese morbo están ellos, que son personas que tienen familia, que tienen una vida y que merecen vivirla dignamente, con los gustos, con las preferencias, con absolutamente todo lo que tenemos todas las personas, pero que en muchas ocasiones, al considerar que son diferentes a nosotros, pues queremos hacer algunos señalamientos desde el bullying, desde la carrillita. Y hoy está aquí conmigo Alison Garnier, que además es una mujer muy preparada en el tema del derecho. Así que, pues, mucho cuidado con meterse con ella también. Alison, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida y espero que disfrutes mucho este podcast y además nos regales también, pues, conocimiento sobre este valor que tuviste de dar este gran paso en cómo te reconoces, una mujer trans viviendo en Baja California Sur, en un México un tanto difícil, dominado históricamente por el machismo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Giovanni. Muchísimas gracias al Show de las Voces. Muchísimas gracias a tu producción. Y sobre todo, muchísimas gracias también a ustedes que nos ven y nos sintonizan. Y bueno, aquí estamos. Alison Garnier, ¿de cuántos años ya, Alison? ¿Y nacida aquí en Baja California Sur? Eso no se le pregunta a las mujeres, ¿eh? No, mira, felizmente, acabo de cumplir mis segundos 20. Ah, ok. Así lo digo, ¿no? Porque prácticamente en una segunda vida, ajá, y en una segunda vuelta al sol, pues son mis segundos 20. Entonces échale pluma. Es que te pregunto el tema de la edad porque pues para nosotros va a ser muy importante ver desde qué contexto vienes. ¿Eres sudcaliforniana? Claro. Yo soy originaria de aquí, de la ciudad de La Paz, 100% chollera, sudcaliforniana. ¿De qué barrio? De la Colina de la Cruz. Uy, barrio para pesado, allá, ¿no? Del Esterito, del Cobach, de por allá. Y justamente por eso te decía, te preguntaba la edad, porque yo soy también tengo 40, entonces justamente vas entendiendo un poquito más el contexto, de dónde puedes venir, de qué tiempos estamos hablando. Somos millennials los dos. Exacto. También. Y 40. Un poquito de Terians ya. Ya, ahora. Un poquito, ¿no? Porque en las entrevistas me pongo bien perra también. Asústame, panteones. No, que te voy a asustar. Yo creo que el asustado voy a ser yo. No. Oye, te platicaba entonces, eres de los 80 entonces prácticamente, ¿no? Así es, nací un 12 de abril de 1986. Ajá. Soy ariana, nos rige Marte, fuego, pasionales, líderes. ¿Y cómo has vivido ese fuego, esa pasión ahora que diste este paso? Platícame en qué momento, porque el tema es hacer conciencia, ¿no?, sobre las mujeres trans. Me gustaría que me platicaras un poquito cómo fue tu infancia como niño, hablando en este tema, insisto, de los años 80, en una paz muy cerrada, La Paz muy cerrada, de un criterio yo creo que pues bastante conservador, no sé si sea la mejor palabra que describa. ¿Cómo fue tu infancia, Alison? Fíjate que pues yo vengo de una familia tradicionalista. Yo soy hija única, es decir, no tengo medios hermanos o otros hermanos. Te quisiera platicar de mi experiencia porque el dilema muchas veces está en si naces trans o te vuelves trans. Yo te voy a hablar a título personal, pero también te quiero platicar de algunos datos neurocientíficos en cuanto a que en el proceso de gestación
sobre todo cuando te empiezas a desarrollar en el vientre de tu madre. Yo no soy bióloga, yo soy abogada y soy politóloga, pero sí quiero sentarlo como precedente porque sí, claro, luego a veces ahí está el dilema, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y que además mucha gente cree que es un tema nada más de percepción cuando es un tema también que tiene que ver con una conformación biológica de lo que somos como seres humanos, ¿no? Totalmente. Y precisamente a ese punto quiero llegar, Giovanni, porque por supuesto que existe el cerebro trans. Y bueno, el cerebro trans obviamente se forma, como te lo venía diciendo, en las primeras semanas de gestación. Y pues ya una vez que naces, una vez que te empiezas a desarrollar, pues ahí vienen muchas preguntas. Yo, por ejemplo, te puedo decir que estudié en un colegio católico, en el colegio Anáhuac, por allá católico, a mediados de los 90s. Y yo desde que llegué a ese colegio, a mí me encantaba el vestido azul de cuadros y las calcetas. Hablo del uniforme de las niñas particularmente. Entonces, desde ahí empiezas a entender como este contexto en donde pues tú te empiezas a sentir un poquito diferente. Pero recordarás que en los 90s, pues la palabra trans ni siquiera existía. Sí, claro. O sea, eran otros términos, ¿no? Que por respeto a muchas personas, pues no los voy a decir porque eran términos incluso... Denigrantes. Denigrantes, exactamente. Discriminativos, por así decirlo, ¿no? Y más ahora que... pues tenemos generaciones de cristal, ¿no? Yo soy millennial, yo aguanto vara todavía, no igual que tú, pero sí, sobre todo siempre con respeto. Entonces te platicaba de que por allá de los 90s, pues yo no entendía de repente como esa afición que fui creciendo. Posteriormente llegué a la adolescencia y me empecé a inclinar a escondidas por la ropa femenina. Okay. Y no lo entendía. De repente yo sentía hasta como un sentimiento de culpa. Y decía, pues estoy mal, o qué es lo que me está pasando. Y empecé de cierta manera como que en aquel entonces, a muy temprana edad, como que a buscar respuestas, ¿no? Fíjate que siempre me acuerdo de un talk show. ¿Recordarás el show de Cristina? Sí, claro. Que lo pasaban a veces de medianoche, ¿no? Porque eran temas muy... Pues yo me quedaba a medianoche a ver ciertos programas. Sí, porque en esa época eran temas muy candentes para lo que hoy conocemos. Y eran temas tabús. Sí, exacto. Ahora lo estamos platicando tú y yo aquí en un podcast a las 7 de la noche, donde todo mundo lo puede ver porque son temas sociales. Sí. Y son temas reales, pero aquel entonces, tú bien lo dices, el show de Cristina lo pasaban en el canal 10 a las 11, 12 de la noche. Sí. Y ahí fue donde vi la primera persona trans, todavía me acuerdo, que era un tema que por ahí Cristina tenía, y fíjate qué discriminativo era porque el tema era mi hijo se viste de mujer. Okay. Y era una señora y el talk show consistía en que fueron como que a platicar con Cristina y ahí como que se hizo el debate. Y yo me acuerdo todavía de la persona, sin decirle con géneros, ¿no? Y le decía, es que mamá, es que yo me siento mujer y yo soy una mujer. No, pero ¿por qué? Que Mario, que esto, que tú naciste hombre. Y bueno, se puso candente el show, como ya ves el toque de la cubana como conductora que le ponía ahí candela. Entonces, fui creciendo y bueno, vino la adolescencia y empecé a trasvestirme. A escondidas, en el closet. Y si vieras qué feo es eso. Es feo porque de cierta manera es como también querer reprimir una parte de ti. Imagínate querer reprimir una mano de ti, imagínate querer reprimir un ojo de ti. Pues la verdad es bastante complicado. Entonces, así me fui a lo largo de mi vida. Formé una carrera profesional, formé una familia. Yo tengo dos criaturas, dos bendis. Tengo un niño de 10 que me salió buenísimo para el fútbol, por cierto, y una niña de 4. Y hoy pues tan es así que estoy muy agradecida de que pues aquí viene su mamá. Su mamá aquí está con nosotros aquí, de mis hijos, quien es un apoyo y una compañera que siempre ha estado. Más allá de los temas de pareja, sí te lo quiero comentar, el amor es incondicional. Y yo siempre lo he dicho, no somos dueños de las personas. Y todas las personas, Giovanni, merecemos el ser felices. Entonces, retomando el tema,
Pues llego por ahí de los 36, imagínate, en la cúspide del patriarcado. Oye, nada más déjame hacer un pequeño paréntesis. Cuando viste este programa de Cristina, fue cuando a lo mejor como niño tomaste sentido que lo que tú estabas sintiendo... No estaba mal. Exacto. O sea, sí tenía un nombre, sí existía. Sí encajabas con un grupo. Exacto. Entonces yo dije, bueno, a ver qué pedo, dije, ¿qué está pasando, no? Y te digo, viene la revolución de la tecnología, pasamos de ver el VHS y la beta al CD y luego toda la evolución hasta llegar a las redes sociales. Entonces, viene toda esta revolución de la información. Y a final de cuentas, gracias a la información, pues yo empecé como que a interesarme y a ver qué eran las personas trans. Pero en esa etapa de niño, de joven, de adolescente, entiendo que tú te identificabas con ese gusto por portar la ropa femenina, por sentirte femenina. Hasta ahí, porque no lo entendía, es correcto. Ok. ¿Y cómo era tu convivencia? Es decir, con el resto de niños y niñas. ¿Había ya en tu caso algún tipo de segregación? Absolutamente normal, ¿eh? ¿Sí? Yo siempre ejercí la parte del rol y del género masculino. Ajá. Como cualquier chico. O sea, tan es así que quiero aclarar una cosa porque luego la gente se confunde entre lo que es la preferencia o orientación sexual, que eso te lo voy a decir así como es. Eso se refiere básicamente quién te gusta y con quién te quieres ir a la cama. Exacto. O sea, la preferencia y la orientación yo creo que es muy claro, ¿no? El hecho también de que hay personas heterosexuales, la heterosexualidad es una forma de expresión de orientación y de preferencia. Oye, a ver, Alison, pero entonces ayúdanos a las personas que estamos entendiendo este nuevo... Porque ahí voy a entrar al género, ¿eh? Exacto. Por ejemplo, ser una mujer trans no está peleado con ser un hombre. O sea, para toda la gente que nos está acompañando en este momento y que a lo mejor necesitamos ir aclarando dudas, porque a veces hasta como comunicador es difícil poder entrevistar a alguien como tú para, primero, no cometer un error a la hora de expresarnos y segundo, para entender de forma correcta el mensaje, ¿no? Mira, hay que entender 3 factores. El sexo, que es la parte de la biología, la orientación o la preferencia sexual, que como te decía, es quién te gusta, exacto, con quién quieres hacer cuchi-cuchi, pero también lo más importante es el tema de la identidad de género. Exacto. ¿Qué rol quieres llevar? ¿Cómo te sientes? Como hombre, como mujer, que a final de cuentas pues es parte del género. Porque como hombre lleva ciertos roles que también van asignados al género. Como mujer, muchas veces es más complicado porque cuando estás en los tacones, realmente te das cuenta en muchas situaciones también de los abusos que sufrimos las mujeres. Ahora, como abogada también es necesario decírtelo. Sí. A mí la calidad de mujer me la otorga el derecho constitucionalmente. Exacto, ese punto es clave también. Exacto. Entonces, si yo me autopercibo y yo me identifico como una mujer y la propia ley me reconoce como tal, público, Giovanni, amigos, amigas, yo únicamente te pido un poco de respeto. Como decía una canción de un grupo noventero de Erasure alemán, give me a little respect. Dame un poco de respeto. Porque yo creo, Giovanni, que el respeto es la base funcional de una sociedad. Yo así lo digo cuando doy alguna conferencia, por ejemplo, en materia penal. Yo creo que si como sociedad nos respetáramos, no habría delitos, para acabar pronto. Porque es parte también del respeto, el respetarnos. Entonces, te hablaba de 3 factores: sexo, orientación, pero también de la identidad de género. Entonces, las personas trans, hay que decirlo, porque luego hay quienes dicen, es que no se aceptan como nacieron. Al contrario, tenemos tanto autoamor propio que nos aceptamos de una forma distinta a la que la sociedad nos quiere ver. No sé si más o menos. Sí, sí, claro. Entonces, por eso es que a veces incluso se puede volver hasta un gesto de valentía, el revelarte pues, ante un sistema, sobre todo en México, en este país, un sistema, hay que decirlo, patriarcal, machista, ¿sí? Sin sonar tampoco a tintes feministas, pero la realidad es que hasta cuando en mi caso, yo viví como hombre más de 35 años de mi vida, pero vivía
pues hay que decir las cosas como son. Vivía atrapada en un rol, en una realidad que pues a final de cuentas yo no me sentía cómoda ejerciendo. La forma correcta es decir que Alison Garnier vivía en una identidad masculina. Sí, por supuesto, en una identidad, más allá... Hablando del tema legal, pues como me comentas, ¿esa sería una buena expresión? Sí, por supuesto, porque hoy te platicaba desde el punto de vista del derecho, pues la ley nos permite precisamente lo que es la rectificación del acta de nacimiento. Exacto. Entonces, a mí la ley sí me reconoce como una mujer, bueno, sociedad, es mi derecho, solamente respétame, te respeto y nos vamos a llevar bien. Oye, y haciendo un paréntesis, ahorita vamos a continuar con esa etapa porque sí se necesita, creo yo, mucho valor en una sociedad en la que no deberíamos de decir que fuera valor, sino simplemente la decisión de querer cambiar. Pero en México, para muchas cosas se necesita mucho valor. ¿De dónde sale el nombre de Alison Garnier? Porque Fíjate, debe tener un significado. Sí, por supuesto. Mira, fíjate que en la Ciudad de México hay unas casas transvestistas, se llaman. Ajá. Ahí, justamente la mayoría de personas que van, déjame decírtelo, son hombres heterosexuales. Uh-huh. La mayoría de los que van son hombres que de cierta manera a escondidas van y se visten de mujer. O sea, es como un rollo más travesti, por así decirlo. Como un club. Ajá. Vamos a llamarle como una especie de club en donde convergen personas con ese tipo de hobbies, aficiones. Esto dejando fuera, por supuesto, el mundo trans, ¿no? Exacto. Porque ya las personas trans, como te lo decía, asumimos primeramente una identidad contraria al sexo biológico. Sí. Si a mí me preguntaras, ¿hay mujeres con pene? Por supuesto que las hay. ¿Por qué? Porque el reconocimiento me lo da la ley. Punto. Sí, ese tema era importante que me lo aclararas, porque cuando fue creciendo toda esta visibilización, el tabú creo que te debió tocar, ¿no? Pero ya se operó. Y es así como, pues, no es necesario que te operes, justamente por lo que hoy dices. La ley te va a concebir como tú lo acredites, como tú te sientas cómoda, pero no te va a pedir que te hagas un cambio de género, o sea, una mutilación, una operación como tal. Creo que también te tocó ese trance, ¿no? Que mucha gente lo ha comentado. De hecho, cabe señalar que cuando se reformó el Código de Procedimientos Civiles aquí en el estado de Baja California Sur, pues es de buena fe. Uh-huh. Tú si quieres ponerte Giovanna el día de mañana del sexo femenino, estás en tu derecho. Sí, porque claro, es parte de la progresividad del derecho. Ahí yo te estoy hablando desde el punto de vista como especialista que soy. Exacto, en materia de derechos humanos, ¿no? Y todo este rollo. Sin embargo, desde el punto social también déjame platicarte que las personas trans hemos estado a lo largo de la historia y en todas las etapas históricas. Siempre hemos existido. Siempre. No sé si por ahí, por ejemplo, viste una serie estrenada no hace mucho sobre las miuches en el estado de Oaxaca, en donde pues las miuchis incluso ellas mismas se asumen como un tercer género. Okay. Sin embargo, hay toda una historia detrás de las miuches, una historia culturalmente muy, muy rica. Uh-huh. Ahora, voy a hablar también de las personas de la comunidad. Ahora voy a hablar del tema, por ejemplo, en cuanto a orientación sexual, de los hombres gays. Uh-huh. El primer antecedente que se encontró sobre hombres gays es en el antiguo Egipto. No recuerdo el nombre porque era que Tutankamón con Cthulhu, que no sé qué rollo, pero arqueológicamente se descubrieron restos óseos, porque a final de cuentas también la biología es clara, hay que decirlo, ¿no? A final de cuentas, el día de mañana, si 100 años después se encuentran los restos de Alison Garnier, bueno, las pruebas genéticas van a determinar que sí, efectivamente pertenecía al sexo masculino. Por supuesto. Pero las pruebas documentales, te pregunto. Exacto. ¿Qué van a determinar? ¿Que eras mujer? Exactamente. Exacto. Oye, pero nada más déjame regresarme al tema de cómo elegiste tu nombre, Alison Garnier, porque me platicaste que era un club, iba gente. Ah, sí, es que ahí viene la historia, ¿no? La historia de cómo se abrieron, ¿no? Los portales, digo yo, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, ahí haces tu reserva, ¿no? Y la persona que está ahí, obviamente, pues es una persona también de la comunidad. Al referirme a comunidad, nada más para paréntesis, hago énfasis a las personas de la comunidad LGBTIQ+. Sí. ¿Sale? Entonces, tú haces tu reserva, pero todo es así como bien pinche misterioso.
¿Puedo decir pinche? Sí. Ah, bueno. O sea, así como que bien raro el cotorreo. Entonces, fíjate, yo en aquellos entonces cuando hice la cita, yo estaba en Policía Federal. Y esa cita la hice un fin de semana que salí con franquicia. Okay. Yo era pinche policía acá, perrón y todo, ¿no? Pero pues la realidad es que pues yo tenía mis gustos, mis aficiones y yo soñaba con ser una mujer. ¿Y qué tiene? O sea, entonces volviendo al punto, llego y pues imagínate, ¿no? Pues se baja así del taxi un güey ahí mamadillo, guapón y todo el rollo, pues con su mochila, con sus cositas ahí que compré, obviamente. Y llego y toco la puerta y sale un cabrón así también raro. Y se asoma, así bien misterioso de película. Ajá. Entonces, pues, ¿qué se le ofrece? No, pues fíjate que tengo cita. ¿Cuál es su nombre? Entonces, pues yo daba el otro nombre, ¿no? Ajá. El de antes. Ajá. Las personas trans decimos el dead name, ¿no? Ajá, okay. Entonces daba el dead name y no, pues me cerraba. Y yo dije, mire este cabrón. Entonces volví a abrir, le tocaba y volvió a abrir y me decía, ¿cuál es su nombre? Y le volví a dar el nombre. Bueno, total que me cerró 3 veces. Pues yo ya dije, yo creo que me tomaron el pelo, dije. Pero mira, fue algo tan chistoso. La divina providencia, no sé. Los dioses trans, digo. Que en una 4ª ocasión que yo toco la puerta y abre, ¿cuál crees que fue el primer nombre que se me vino a la mente? Allison. Y las puertas se abrieron. El Valhalla se abrió. Entonces, cuando yo ya entro, en la sesión del maquillaje con esta persona y todo, y hay cosas que también aquí ella se está dando cuenta, ¿eh? Entonces, está interesante porque cuando ya estamos en el rollo del maquillaje, de la transformación que yo ya había elegido en ese entonces, pues, que la peluca, que el vestido, yo le pregunté, le dije, oye, ¿por qué aquí tu guarura, tu jardinero? No sé, le dije, el que cuida ahí la puerta, y dijo... Y ella me dijo, era una chica trans que estaba también en proceso, ¿no? Y ella me dijo, es que aquí solo entran niñas. Dije yo. La clave era... La clave era tu nombre. Tu identidad. La clave era tu nombre de mujer. Ok. Entonces... Pero a ti nadie te había comentado eso. No, por supuesto que no. Pero qué raro. Porque a final de cuentas te digo, o sea, es que es algo que se siente, es algo que ya lo traes. Por eso decíamos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Ajá. No, o sea, la realidad es que yo, por ejemplo, otra cosa, miraba, por ejemplo, a veces a las chicas del banco, ¿no? Que es uno de los outfits que más me gustan, ejecutivas. Y a mí me encantaba. Hoy, Gio, estoy súper contenta y súper feliz porque me dice ella a veces, yo no sé cómo aguantas todo el pinche día en zapatillas. Termino con los pies hinchados. Es más, ahorita me fui a cambiar. Pero mujer desde las 6 hasta las 12. Desde las 5. Y no como la Cenicienta, ¿eh? Porque a la Cenicienta se le caía la pinche zapatilla y dejaba, ¿no? No, aquí 100% forever and ever full time. Ok. Entonces, pues de ahí viene el nombre de Allison. Ya después el de Garnier, muchos dicen, es que era por la marca. Ya ves, la marca esta de cosméticos. Fíjate que Garnier, yo lo descubrí en una serie como de vikingos, de un personaje, y el nombre Garnier significa, Giovanni, valiente. Okay. En idioma sajón. Los sajones eran una tribu nórdica al norte de Europa, los sajones que pelearon mucho con el Imperio Romano. Entonces, Garnier significa valiente. Y a mí me encantó y yo dije, yo voy a conjugar. ¿Por qué? Porque también eso tenemos las personas trans, que tenemos la bendición, la fortuna, lo que tú quieras, de poder escoger nuestro nombre. De verdad yo estoy muy contenta y estoy muy agradecida con la vida o con mis 2 vidas, porque también obviamente hay un pasado, hay un presente y también hay un futuro, pero a final de cuentas te digo, así fue como escogí mis nombres. Oye, y cabe señalar lo que me comentabas, que nunca te has estado divorciada de tu pasado, ¿no? Que es algo que entiendo te ha permitido llegar en este equilibrio de salud mental, de paz, de transición, ¿no? Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú estás peleado con tu pasado? No estoy peleado con mi pasado, pero si tocas ese punto, hay cosas de mi pasado que tengo que resolver
para estar pleno. ¿Hay Pero cosas no que estoy- cambiarías? No las cambiaría porque mover algo del pasado va a estropear estar aquí sentado. Pero hay cosas que como ser humano entiendo que no hice correctamente y que trabajo en ellas desde un tema de punto de salud mental, desde el cómo me percibo, Claro. cómo recibo también el cariño a la gente. Claro. Yo era una persona que para mí es muy fácil dar todo y si alguien me daba algo, sentirme culpable, ¿no? Entonces, es ese detalle. Claro. Pero no, en mi percepción, yo te puedo decir lo bueno y lo malo que he vivido me permite estar aquí. No le movería algo al pasado por miedo a que se haga todo un desajuste de mi presente. Igual yo, porque se llama experiencia. Ujú. Y esa experiencia nos permite el día de hoy estar aquí sentados platicando y teniendo este buen cotorreo, pues Sí. de esta plática, a final de cuentas, ¿no? Yo no le cambiaría absolutamente ningún tornillo. A mí me han preguntado, oye, ¿y si hubieras tenido la oportunidad de haber transicionado hace 20 años? Yo digo ahorita y estoy segura y con el corazón en la mano, prefiero 1000 veces el tiempo que llegué porque tengo mis hijos. Exacto. Y mis hijos es una prioridad vital. ¿Cómo fue para ti, por En mi ejemplo, vida. la universidad, la preparatoria? Con relación a, entiendo que ya tenías una mayor madurez de qué era lo que querías, cómo te mirabas. ¿Tranquila? Es que yo siempre fui bien pinche camaleónica. No, yo era bien cabrón. O sea, quien me conoció anteriormente, bueno, ella estuvo aquí, hablo de mi compañera. Ajá. No quiero decir pareja porque a veces el término pareja implica, no es que no implique cuestiones sentimentales, por supuesto de que implica cuestiones sentimentales, pero quizá de otro tipo, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, a final de cuentas, yo digo, es una compañera de vida que nos acompañamos, pero pues ella me conoció 8 años de otra forma. Ok. Pero ¿sabes qué pasa? Y ahí viene también un punto muy importante que quiero resaltar. Normalmente el hombre machista es porque sufre de inseguridades y ni modo. Ujú. Porque hay frustraciones, porque hay miedos y ni modo. Ujú. El vato que es feliz, el vato que es seguro de sí mismo, no tiene pedos con la vida ni con nadie, ni juzga, ni critica, ni discrimina. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Claro. Así de fácil. Y como te lo dije y lo vuelvo a poner aquí como centro de juicio, el respeto, a uno respetando. Pero bueno, me decías, porque a nada ver, más ya me el, salí. El tema sobre la universidad, ya me comentaste que, pero a lo que voy, con esa ya mentalidad que tenías, la seguridad de hacia dónde ibas, me imagino que la universidad fue este momento en el que más abiertamente ya estudiando derecho, conociendo quién eras, enfocándote un poco más o no todavía como tal, como prioridad. Fíjate que todavía en ese momento no era una prioridad. Ok. Yo de cierta manera lo descubrí no hace menos de 5 años. Ah, bueno, Yo entonces, tengo esto que me decías de los apenas- 36. Yo tengo apenas 2 años Ajá. siendo oficialmente, legalmente, socialmente una mujer. Ok. Pero viví 37 años del otro lado. ¿Qué era lo que me comentabas? Del con los- otro género le Ajá. vamos a llamar, ¿no? Porque estamos hablando aquí de identidad de Exacto. género. Ese es el punto. Que lo que me comentabas que entonces tu compañera viene justamente en esa transición, te acompañó en ese proceso. Claro, como muchas personas también de mi pasado que actualmente han venido caminando, pero también otras ya no. A ver, platícame Pero de eso los es- que ya no quisieron seguir caminando. Bueno, pues te puedo decir yo, y lo digo con mucho respeto, pues es su decisión. Pero por una cuestión de criterio cerrado. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Sin embargo, también tú dime quién no ha pasado por hacer amigos, tener amigos, dejar amigos. Yo creo que todos. Yo creo que las personas, desde mi punto de vista, tienen un tiempo específico y determinante en tu vida y cuando dejan algo, esa semilla, muchas veces se van y hay que darle vuelta a la página. Así como también las parejas, así como también los trabajos, así como también los jefes. O sea, hay un tiempo. Yo creo que la vida te marca los tiempos, pero también te marca la pauta de las personas que conoces a lo largo de tu vida. Entonces, yo creo más bien como que ellos cumplieron un ciclo en mi vida. Quizá, como tú lo dices, por temas a lo mejor de que no lo supieron entender, por temas a lo mejor, X, whatever. O sea, cada cabeza es un mundo y cada mundo es un juicio. Oye, ¿y podemos platicar un poquito, Alison, acerca del momento en el que conoces a tu actual compañera?
sobre todo por este tema, porque pues dar este paso de la transición, ahí yo creo que es la parte que va a detonar este episodio del Show de las Voces. Entonces sí, y mucha gente seguramente servirá de inspiración para decir, aunque yo viva con una mujer, o yo sea novio de una mujer, o no tenga pareja, pero entonces van a encontrar en ti una inspiración de un tema. Es que, dime si estoy en lo correcto, a mí no me había tocado escuchar que hablaras de lo que hoy estás hablando con nosotros. Me había tocado verte, defenderte legalmente de muchas acusaciones o muchos señalamientos. Sí, que te mucho bullying, luego mucho bullying. sin sustento, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, por eso para mí era muy importante darle voz a una persona que nos puede compartir mucha experiencia. Y por eso, si tú lo quieres comentar, si es cómodo para ustedes, cómo llega ese momento en el que se conocen, y además el momento en el que pues ya empiezas tú a lo mejor con la idea de esta persona sí es con la que voy a hacer una vida, y tarde o temprano le tengo que hablar también de lo que vengo con un criterio de vida Así para es. mi futuro, ¿no? Así es, tienes toda la razón. Bueno, de manera general y resumida, porque créeme que está para un libro de bestseller, que ya hasta nombre le quiero poner, El maravilloso mundo de Allison, en donde cuente todos mis relatos y anécdotas. Pero yo a la mamá de mis hijos la conocí a través de redes sociales. Okay. Ella es de la República de Armenia. Hace aproximadamente, 12 años, yo tuve la oportunidad de viajar a ese hermoso país, de conocer a una persona maravillosa y bueno, de iniciar en ese momento, ¿no? Una vida juntos. Y hoy, que hay un después, pues seguimos teniendo una vida juntas, pero básicamente ha sido por decisión. Yo creo, y esto va para todas las parejas, yo creo que el amor es una decisión. Sí, claro. Más que un tema pasional o más que un tema de un sentimiento, es una decisión. Pero también te decía yo algo muy importante. Yo creo que la prueba de amor más grande, muchas veces también, y lo que más nos cuesta, es aceptar al otro como es. Uh-huh. Eso es bien cabrón, de verdad. Entonces, de cierta manera, pues ella tiene su versión. Yo siento como que la fui preparando a lo largo de los años. O sea, ¿tú sí sabías cómo tenías que ir abordando el tema con ella? Es que ahí te va. Un día le regalé unas zapatillotas tamaño del 12, imagínate. Y me imagino que no para ella. Híjole, pues ahorita le preguntas fuera del aire, ¿no? Porque aquí está mi compañera. Pero a final de cuentas, yo como que me gustaba regalarle cosas que yo decía, es que eso como que me gusta para mí, pero pichi cuerpezote, dije, no quepo, luego las patotas tampoco me quedan, dije. Entonces, pues ella es una mujer muy guapa, una mujer que a final de cuentas admiro y que me ha enseñado muchísimas cosas también sobre la vida, ella. Y bueno, ella dice, no, es que a mí no me hacías pendeja. Cuando llegaron esas zapatillas no eran para ti, no eran para mí, dijo. Oye, eran como cajas tipo de la Domino's, así de... Ándale, algo así, ¿no? Y no precisamente de la Sheine, que son buenísimas, por cierto, y a veces sí pido calzado de ahí comercial para las chicas, no, del 14. Del 14. Sí, entonces, yo creo que a lo largo de los años, de cierta manera, yo ya estaba muy inquieta. Porque a final de cuentas, pues yo llevaba un matrimonio, una relación, pues bastante normal. Uh-huh. Yo creo que dentro del, vamos a llamarlo así, dentro del estereotipo o estatus de la familia tradicional. La familia tradicional socialmente aceptable. Uh-huh. Pero también hoy los cuestiono y los cuestiono a ustedes. ¿Para ti qué es socialmente aceptable? Uh-huh. O sea, es verdaderamente relativo, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que esa es una plática que yo tengo muy frecuente con mis hijos. Yo tengo tres hijos y una hija, ¿no? En cuestión de género, 3 hombres, una mujer. Claro. Y siempre es algo que les digo. No critiquen lo que hagan sus papás porque no saben el tipo de compañeros que van a tener o compañeras, los gustos. La otra, nunca discriminen, porque yo también aprendí a no discriminar, porque el día de mañana... Yo tenía unos amigos que eran muy de ultraderecha.
muy ultraderecha, y yo nunca me dejé guiar por eso. Oye, pero espérate, yo andaba hasta con el movimiento nazi, todo eso, imagínate. Sí. así que luego esos que andan ahí que tú también andas en el pinche closet, no te hagas. Oye, y te comentaba, Alison, imagínate que yo por eso justamente lo que hice fue, entre comillas, curarme en salud. Lo primero que le decía a mis amigos, amigas, decía, es que yo no puedo ver mal a una persona, por ejemplo, hablando de género homosexual, claro, porque yo no sé si un día mi hijo lo va a hacer. Y aunque no lo sea, tampoco es una razón para odiar a alguien. Voy a odiar a una persona que se haya portado mal conmigo. Y yo creo que hoy ya ni siquiera los odiaría, ¿no? Pero puedo detestar a una persona por desleal, por mentiroso, por traicionero, pero no por sus identidades, pues. Coincido totalmente contigo. Y lo que te quería preguntar, ¿el gentilicio de tu compañera es Armenia? ¿Armenia? ¿Cuál es el gentilicio correcto? Armenia. Armenia. Sí. Por ejemplo, cuando la conoces a ella y al ser extranjera, ¿cómo te fue a Alison Garnier? ¿Cómo le fue para hablar con una persona extranjera de un gusto tan peculiar como el tuyo? O no un gusto, una naturaleza como la tuya, y a lo mejor empatar. ¿Son de criterio ellos flexibles? ¿Te encontraste una persona entre 1 millón? ¿Cómo te fue en esa plática, Alison? No, definitivamente yo creo que lo segundo, me encontré una persona dentro de 1 millón. Porque hay que decirlo, mira, la realidad es que gente cerrada hay en todo el mundo. Y hay en todas las culturas. Y hay en todas las sociedades. Así como también hay gente abierta. Pero realmente lo que yo les puedo compartir, Gio, amigos, es que realmente cuando conoces el corazón de una persona, todo fluye. Okay. Y esto fluyó. O sea, a final de cuentas, ella fue tan madura de decir, bueno, pues perdí a mi esposo. Porque la realidad es que sí fue muy fuerte eso, en el aspecto de decir, pues mi esposo ya no está, mi marido con el que me casé ya no está. Y eso quizá fue lo más difícil y lo más duro que me costó a mí. Okay. ¿Por qué? Porque me llegué a sentir incluso... como decir, no sé qué sea peor, si morirte y ya no estar en este mundo material o morirte y seguir aquí. No sé si me entiendes. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ahora también, pero ahora lo veo desde otra perspectiva. Ahora te puedo compartir que la vida me regaló la oportunidad de vivir 2 vidas en la misma vida. No sé si me entiendas. Sí. Porque la realidad es que Alison Garnier existe desde hace 2 años. Pero la realidad también es que yo siempre he existido. Porque a final de cuentas, lo que se siente y lo que se lleva adentro no lo puedes cambiar ni en el resto de toda tu vida. No sé si me entiendes. Claro. ¿Cuántos años te llevó esta plática o a lo mejor esta socialización con tu compañera? Es decir, desde aquel momento a lo mejor simpático en el que dices tú, yo escogía ciertas cosas para ella, pero ¿cuánto tiempo te llevó socializar en ese amor que se tienen? Que venían cambios y que además que ella iba pues, a conocer algo tan íntimo como tu esencia. Fíjate que como todos los matrimonios, y el matrimonio que me diga que no ha tenido sus broncas, sus altas y sus bajas, no es matrimonio. O sea, la realidad es que como seres humanos no habemos personas perfectas. Entonces, las relaciones de pareja siempre van a pasar por distintas, por así decirlo, turbulencias. Sí. Sin embargo, te lo comento, yo en su momento, pues sí, también fui una persona bastante machista y que la realidad es que me ha ido costando y realmente nos cuesta porque no es solamente un cambio de apariencia física, es un cambio total, Gio. O sea, es un cambio mental, es un cambio espiritual, es un cambio de conexión que ahorita te quiero platicar que fue lo que me llevó así como que a tomar una decisión determinante, porque incluso es algo hasta espiritual. Ahorita te quiero platicar esa parte. Pero volviendo al tema de mi pareja, yo creo que cuando amas a alguien el apoyo debe de ser incondicional en lo que sea. Porque ella dijo, a mí me costó perder a mi marido, perdí a mi marido, pero bueno, hoy tengo una compañera. Ajá, que a final de cuentas, y te lo digo porque luego a veces como que también ahí les causa ruido, yo no tengo ningún problema porque a mí mis hijos me dicen, papá, son mis hijos. Son mis hijos. Pues me pueden decir Nana Pancha, papá, como ellos quieran.
pero también porque en la intimidad de nuestra familia, pues también así se determinó y así se decidió. Si ellos, ojo aquí, en el futuro, si ellos en un momento dado dicen, bueno, pues por respetar su identidad de género, pues va a ser mi mamá Allison, por ejemplo, pero ya será decisión de ellos. Uh-huh. En mi casa no se imponen las cosas yo creo que se ganan, pero también aquí hay un papel fundamental y es la comunicación efectiva con la pareja. ¿Qué le recomienda Allison en esta cuestión a quienes nos están escuchando y que traen esa necesidad de empezar a conversar esos temas en la familia, principalmente con la pareja, ¿no? Porque debe ser muy difícil y seguramente debe de ser, no sé, me imagino irte a dormir todas las noches con una soga en el cuello por no poder tratar un tema tan importante como ese. ¿Qué le recomiendas a una persona que está pasando por ese momento que tú pasaste? Yo creo que cualquier tema es fundamental, siempre tener una comunicación efectiva. Uh-huh. Y sobre todo siempre tener la confianza, pero sobre todo yo creo que lo más importante primero es conocerte a ti mismo o a ti misma. Porque quien no se conoce a sí mismo o a sí misma, no vas a conocer con quién estás. Entonces yo quiero hablarte en lo personal. En lo personal yo ya me empezaba a conocer a mí misma. Okay. Y yo ya la conocía a ella. Entonces, de cierta forma y de cierta manera, de que fue difícil, sí fue difícil. No hay cosas fáciles en la vida, por supuesto que no las hay. O sea, sí se pasó un proceso difícil, complicado. Digo, eso también que la gente lo entienda, no fue solamente como de un día para otro, ¿no? Te llevó un tiempo. Sí, por supuesto, porque, en la vida todos son procesos. Hasta el embarazo. El embarazo te establece la biología que son 9 meses para dar a luz. O sea, y cualquier cosa que tú hagas es un proceso. Ahora en el derecho, ¿no? Quienes somos abogadas, el debido proceso. Puta mano, ¿no? Pero bueno, son otros temas. Pero a lo que yo voy es, ténganse confianza en sí mismos, porque de ahí van a ser la valentía interior. Y yo creo que cuando ya hay esa valentía, y ojo aquí, te acepten o no te acepten, vida solo hay una y tú tienes derecho a ser quien quieras ser y hacer lo que quieras hacer mientras no dañes a terceros. Porque tampoco hay que decirlo, ay, es que si yo soy gay, si yo soy lesbiana, si yo soy trans, si yo soy no binario, voy a dañar a mi familia. La realidad es que no. Porque ahí sí yo difiero mucho en esas posturas luego bastante conservadoras, porque a final de cuentas todos somos seres humanos y todos somos personas y todos tenemos derechos a tener amor y todos tenemos derecho a ser respetados, Giovanni. Exacto. Ahorita comentaste el tema de la espiritualidad. ¿Cómo entra la espiritualidad en tu vida, en tu núcleo? Ahí te va. Y cómo tomé yo también esa decisión. Uh-huh. Imagínate que estás en la cúspide, por ejemplo, ahorita, un Giovanni en la cúspide de su desarrollo profesional, su desarrollo como padre, su desarrollo también con un puesto en el gobierno importante. Y un puesto, bueno, yo trabajo en la Procuraduría de Justicia, ¿no? Pero voy a omitir temas laborales por respeto también a la institución y a mi propio trabajo. Pero imagínate que estás así ya bien perrón, ¿no? No, hombre, licenciado. No, hombre, no lo veas porque nomás de verte te congela la sangre. O sea, para que veas a ese nivel. Pero la realidad es que internamente yo ya traía mis ruidos internos pues desde la infancia, porque ya te lo dije, ya te expliqué. No se vuelve trans. Desde mi opinión, yo creo que sí se nace trans. Okay. Desde mi opinión. Entonces, pues obviamente yo lo primero que hice fue buscar terapias, psicólogos, médicos, asesores también religiosos, pastores, sacerdotes, porque a final de cuentas yo decía, no. O sea, empecé a negarme. Me empecé a negar. Yo decía, no, es que ¿cómo es posible? No. Entonces un día descubro una terapia de regresión a vidas pasadas. Ah, sí me tocaba escucharlas. Uh-huh. Pues créeme que sí son funcionales. Por supuesto que sí son funcionales. ¿Cómo te fue en tus vidas pasadas? Bueno, pues a final de cuentas yo descubrí en esa terapia de regresión de vidas pasadas que en mis últimas 3 vidas pasadas yo había nacido como una mujer. Ok.
Entonces, el hecho de haber nacido en esta ocasión con el sexo contrario al sexo con el que había nacido yo anteriormente, porque aquí ya estoy hablando desde una concepción meramente biológica en cuanto al sexo, como mujer o como hombre. Tu espíritu te reclamaba como mujer. Exactamente. Entonces, a final de cuentas, uno de los, pues por así decirlo, viajes que tuve en esa terapia, yo me miraba por allá de los 1400, 1300, quizá por allá del norte de Europa, y hasta logré identificar a una persona que era mi hermana. Okay. Y fíjate que pasa algo bien chistoso, porque en el camino kármico, que son otros temas bien interesantes que con mucho gusto tanto mi compañera Lilith como yo los dominamos, los manejamos. Yo creo que las personas del pasado se te presentan también en el futuro. Sí, claro. Como dice el libro, muchas vidas, muchos maestros. Entonces, nunca naces y nunca mueres. Exacto. Entonces, a lo que yo voy es esto. Por ejemplo, si ella era mi compañera, a lo mejor era mi hermana en mi vida pasada. Una persona que te comprendía de alguna forma, ¿no? Porque de hecho ahí te va. En otra vida me vi como una mujer asiática y yo miraba a dos personas que eran mis hijas y yo estaba 100% segura que una de mis hijas era ella, la mamá de mis hijos. Sí. Fíjate qué interesante, ¿no? Entonces, a final de cuentas, el boom vino cuando yo me vi como que en el vientre de mi mamá. Y me miré como cuando me empecé a formar, pero mi cuerpecito se empezó a formar distinto, pues. Okay. Algo salió ahí abajo. Entonces yo decía, mamá, pero, o sea, ¿qué onda, pues? O sea, como que no entendía, ¿no? Pero mi mamá, fíjate que la quiero mucho y le mando muchos besos y yo sé que no le gusta que ande hablando en público ni eso, pero mira, si no hablamos luego no lo entienden. Entonces, exacto, con mucho respeto lo estamos platicando porque pues mi mamá es de la vieja escuela, pues ya sabes, ¿no? Doñita de antes y bueno, un criterio muy firme, pero pues yo la quiero mucho, la verdad, públicamente lo digo. Pero ella yo siento como que quería un varón, pues. Y que yo quiero un varón, porque yo como que escuchaba esa voz. Entonces yo decía, no, pero es que yo no quiero ser varón. Y fíjate que me costó mucho también el sanar esa parte interior, pero el tema, y concluyo esta parte, que cuando yo ya vuelvo de la terapia de regresión, pues a final de cuentas, mira, llore y un sentimiento, pero sentí como algo así, mira, como esa conexión kármica que necesitaba. ¿Sabes qué me dijo la terapeuta? Me dijo, bienvenida. Creo que te has encontrado. Okay. Puta, se me pone la pinche piel. ¿No? Esas terapias de regresión fueron entonces por ahí de los 30 y tantos. Exactamente, hace apenas cuando ya diste el paso a entenderte. 4 o 3 años a entenderme. Es que a mí me gusta mucho esos temas. Pero fíjate también hasta donde tuvimos que llegar. Ajá, pues ¿sí? yo no encontré la respuesta ni en un psiquiatra, ni en un sacerdote, ni en un asesor de otra religión, ni en un maestro. Yo la encontré en mí misma, pero a través de un ejercicio, de una regresión a una vida pasada. Sí. A través de un guía, digamos. Por eso decía yo, y lo decía Tales de Mileto, hombre, conócete a ti mismo. Quien no se conoce a sí mismo no sabe quién es y no sabe qué es lo que quiere. En ese tema de la espiritualidad y las energías, cómo está compuesta también, por ejemplo, una familia, se habla mucho de la energía femenina y la energía masculina, por que supuesto no están representadas con el género, están representadas con ciertos aspectos, pero bueno, algunas personas cuando dicen energía masculina creen que se habla ser hombre. La energía masculina está más relacionada con el trabajo, el esfuerzo, y la femenina con la creatividad, con el desarrollo, con emociones. El cuidado, exacto. Exacto. ¿Cómo es la conformación de estas dos energías en tu núcleo familiar, si nos quieres compartir, ¿no? Porque, insisto, tocaste un tema que a mí me gusta mucho y que a lo mejor ahí están más respuestas que en la lógica que queremos tener como matemáticos en un mundo en el que todo depende de la espiritualidad también. Fíjate que me da un poco así como que de risita porque, híjole, yo creo que me va a jalar las orejas ahorita que salgamos, ¿no? Pero lo tengo que decir y ni modo voy a decirlo, ¿no? Obviamente, pues cuando yo hago mi transición, pues ahora ya nos andamos peleando que por el maquillaje y que ese vestido se me ve mejor a mí. Y, o sea, a final de cuentas, la energía femenina fluye, pues. Ajá. Porque sí, la realidad es que hay energía femenina, o a veces también ella me reclama porque me dice,
yo me siento hombre contigo. Ajá. Baja tú el galón del agua. Y yo no lo voy a bajar ahí, no, bájalo tú. Entonces, como que luego hay esa lucha de energías, ¿no? Ajá. Pero yo creo que esas luchas, te digo, como tú bien lo señalas, y estoy totalmente de acuerdo, pues nos ocurren todas las personas, sí, ¿no? Que luego de repente hay parejas que la mujer es la que lleva el mando, ¿no? O a veces el hombre también es el que se dedica a los cuidados maternos también. Uh-huh. Yo tengo muchos amigos que yo digo, wow, o sea, son una chulada como papás, y también mujeres espléndidas que por supuesto llevan el sustento a su casa, o sea, pero bueno, ahí ya es un tema también de roles, ¿no? De nuevos roles, ¿no? Pero también si nos encasillamos en los roles también sería bastante anticuado. Uh-huh. Yo creo que el día de hoy la pareja funcional va a ejercer ambos roles. Siempre le he preguntado a mis invitados, a ver si tú tienes un pendiente con el pasado. Porque siempre les digo, si en este momento tuvieras la oportunidad de visitar a ese niño, porque me había tocado entrevistar a puros hombres, a ese niño del pasado, ¿qué le dirías? Yo te preguntaría a ti, si Alison Garnier pudiera ir al pasado, ¿qué se diría a sí misma con relación a algún consejo, algún apapacho, algún pendiente que hayas tenido contigo misma? Híjole, ya me pegaste, pero yo creo que le diría a ese niño, lo lograste. Lo lograste. No le diría más. Simplemente que hiciera su vida como la hizo, con sus errores, pero también con sus aciertos, con sus virtudes también, con sus valores, pero no le diría más que esas palabras. Lo lograste. ¿Y lo ves a ese niño con mucho éxito? Si tú vas al pasado y lo ves en sus momentos, cómo se integraba con la gente, fiestas familiares, papá, mamá, la escuela. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Claro que sí. Oye, y platícame un tema en el mundo competitivo. Pues finalmente eres una mujer firme, de tomas decisiones, trabajas en una institución que tiene que ver con la fuerza, con la legalidad. ¿Cómo es para ti vivir en La Paz, Baja California Sur, con relación a esas características que laboralmente tienes, las características profesionales? Claro. Pero en un mundo paceño en el que todos queremos observar a todos y nunca nos volteamos a ver a nosotros mismos. Pues que es muy metiche la gente aquí, pues, ¿no? ¿Te tocó conocer en su momento las jarras? Muy metiche, te digo. Sí, por supuesto. ¿Estarás de acuerdo conmigo, aunque nunca fui, que ese lugar seguramente cerró porque era más la gente que iba a ver quiénes estaban adentro que realmente pasársela bien y consumir? Ah, por supuesto. Es la idea que yo tengo. ¿Y sabes cómo le decimos las personas de la comunidad? Le decimos la heterocuriosidad. Ok. Que terminan siendo heteroflexibles. Sí, exactamente. Se empieza heterocurioso para concluir heteroflexible. Y luego al rato lo peor es que sobre todo en los hombres termina siendo machistas, pues. Ajá. O sea, para acabarla. Pues, ¿cómo vives eso aquí en La Paz? Fíjate que yo te lo quiero decir, se lo quiero decir también a tu público. Nos ha ido bastante bien. Okay. Pero más allá de géneros, de mujer trans, de Alison o de quien fui en mi pasado, porque todos tenemos un pasado, sí, ¿no? Claro. Ya lo platicamos. Yo creo que es porque somos una persona auténtica. Si yo me pudiera describir a mí misma cómo te defines, yo me defino como una persona auténtica, como una persona transparente, como una persona honesta, directa y una persona que no tiene prejuicios. Pero has percibido que a raíz de que se te ha evidenciado a ti como persona, has logrado romper tabús, que a lo mejor otras personas te pueden ver en la calle y dicen, mira, es Alison. No con un mal sentido, sino con el sentido del referente de, mira, es ella, a la que atacaron o a la que se defendió o a la que hoy está contando su vida. Fíjate que sí, porque luego ya hasta candidata ya me andan haciendo. Ahorita vamos a platicar, ¿no?, de eso porque es un oye, tema. Me vas a... Espérate, a ver, yo ni sé, tú les digo. O sea, entonces, por supuesto que nos hemos convertido en un referente, pero no lo digo yo, O sea, realmente a veces me causa hasta pues asombro, ¿no? Cierto asombro por lo que hemos ido logrando, por lo que hemos ido construyendo. ¿Te convertiste en figura pública? A final de cuentas, sí, fíjate. Exacto. Pero sin quererlo, Pues porque es lo que te hace auténtica. Porque no era mi intención, pero ahí vuelvo a eso, a lo que acabas de decir. Cuando eres una persona auténtica, en automático te vuelves una figura pública. Porque no tienes poses. Porque no tienes poses, exacto.
¿Y cómo te ha ido entonces? Pues mira, yo creo que nos ha ido de maravilla. Yo no me puedo quejar. Discriminación, por supuesto que sí existe la discriminación. Tampoco yo vengo a negar ni a negarte una lucha social, sobre todo en el tema que tiene que ver con la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+, pero también comentarte que Baja California Sur es un estado en donde se ha logrado muchos avances en materia de los derechos humanos para personas que integramos la comunidad. Oye, y algo que no me va a perdonar la gente es que te pregunte acerca justamente de un tema que tocaste, la política. Si tuvieras la oportunidad de ser ya sea diputada, alcaldesa de La Paz o gobernadora, ¿cuál sería la primera decisión que deberías de tomar o que Alison Garnier tiene que tomar justamente para visibilizar, para el respeto, para la integración? Con eso que te digo no te estoy dando las respuestas. A lo que me refiero es ¿cómo te ves tú como una representante? Coincido contigo. Finalmente tu lucha auténtica o tu vida auténtica te está llevando a ser una figura pública o ya lo eres. Yo tengo dos palabras en cuanto a dos valores que creo que me definen también como persona. Una, lo vuelvo a reiterar, es el respeto. Yo creo que principalmente cuando hay respeto lo hay todo en una sociedad, porque sin respeto no hay nada. Incluso las malas decisiones políticas pues también son una falta de respeto a la sociedad. Hay que decir las cosas como son. Y la otra, y quizá una de las más importantes, es la lealtad. Porque quien no le tiene lealtad a su pueblo no tiene por qué de estar desempeñando cargos públicos. Entonces, de ahí partiría. Yo creo que tendría que partir primero, y no es coco wash. No es tampoco el venir a querer tapar el sol como con un dedo. La realidad es que problemas sociales siempre ha habido y siempre van a haber. Pero el detalle también es saber que el político tiene que saber cómo resolver esos problemas sociales a final de cuentas, ¿no? Inseguridad, crisis económica, temas de salud. Y hablo en general de todo este sistema político, de todos los partidos, de todos los colores, de todos los sabores. Pero en lo principal yo creo que mi propuesta se concentraría principalmente en estas dos palabras, en el respeto y en la lealtad. Y parte de la lealtad es decir las cosas cuando se pueden, pero también cuando no se pueden. Porque luego siempre asemejan al político o a quien hace política luego como, es que vino y me prometió y ya no volvió. La realidad es que sí pasa, Giovanni. Digo, pues tú tienes más de 25 años también en el ambiente político, periodístico. Sin embargo, yo creo que cuando eres una persona auténtica, vas a tomar decisiones auténticas. Y la política es una toma de decisiones. ¿Y te gusta la política? Es decir, ¿no te asusta que te digan, Alison, súmate a nuestra planilla, vámonos de candidata a diputada? Tengo más de 20 años en esto. Más de 20 años en esto. O sea, sí estás esperando tu momento para brincar a esa posibilidad de una boleta electoral. Yo creo que los momentos de Dios son perfectos. Okay. Así como llegó el momento de Alison Garnier, ¿por qué no el día de mañana puede llegar el momento de Alison Garnier candidata, funcionaria? Pero yo creo que las cosas se empiezan a hacer desde ya, desde el presente. Y la mejor forma de hacer las cosas desde el presente es construir. Como yo te dije, creo que representamos un perfil conciliador, un perfil mediador. Yo no tengo enemigos políticos. De hecho, eres una persona muy institucional, ni adversarios. ¿No? Yo siempre me he conducido efectivamente con un respeto institucional. Porque también si respetas tu institución y respetas tus atribuciones que también te da esa institución, estás respetando también a quien te brindó la confianza, que es el pueblo. Entonces, al pueblo, respeto y lealtad. Lo vuelvo a insistir. Oye, y en este próximo proceso en el cual uno de los temas que siempre se ha empezado a visibilizar, creo que ha sido lo mejor, el tema de las cuotas de participación, ¿no? Estos, en tu caso, la oportunidad de que mujeres trans entren. ¿Tú te pronunciarías a favor? Porque entiendo que ahorita me hiciste una descripción, nos hiciste muy completa de lo que es el género, lo que son las preferencias, lo que es también el aspecto legal.
Sin embargo, la legislación o la participación que tienen hoy las mujeres, los hombres, están, por ejemplo, una candidatura para jóvenes, una candidatura para la comunidad, una candidatura para X, ¿no? Claro. Pero creo que en ese apartado, no sé si vale la pena, si es necesario, si es obligatorio, también tomar la figura de mujer trans para una candidatura como tal. Porque también, por ejemplo, afrodescendientes, personas con discapacidad, se van visibilizando muchos sectores que fueron segregados. El de mujeres trans, ¿crees que es el momento de que también tenga una participación ya con vida propia en la conformación de candidaturas, Alison? Por supuesto, y te lo voy a decir porque quizá dentro de la propia comunidad somos el sector más segregado. Déjame decirte que los datos duros ahí están. Las mujeres trans tienen una expectativa máximo de 30 a 35 años en países como Brasil o como México. Recientemente te lo platico, se acaba de aprobar en esta legislatura la tipificación del delito de transfeminicidio, que si bien Baja California Sur no es un estado potencialmente en donde se dé este delito, que cabe señalar que sí se han dado muchos feminicidios, pero particularmente hablando del transfeminicidio, yo tengo como dato uno que ocurrió justamente con una chica de la comunidad trans, me parece que si no me equivoco fue por allá del 2022, y que en su momento, derivado también de la ignorancia de la autoridad, y hay que decir las cosas como son, del desconocimiento como tal jurídico, pues se le violentó uno tras otro derecho. En cuanto voy a hablar del derecho procesal, en cuanto a que la autoridad pues le decía el otro nombre, o sea, a veces también es un tema de conciencia y es un tema de respeto como te lo comentaba. Entonces, yo creo que al ser un sector sumamente segregado, el tema de las mujeres trans, porque fíjate que pasa algo bien curioso con los hombres trans. Cuando, por ejemplo, una mujer, bueno, biológicamente, no hablando, mujer, hace su transición a un hombre trans, porque también hay hombres con vagina, ¿qué decirlo? Hombres con vagina y que les baja, porque esos son procesos biológicos. Pero es como que el patriarcado te dice, bienvenido, eso cabrón, vente para acá. Y a nosotras no, a nosotras es como que fúchila. Fuchicaca, decía alguien, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero yo cuando somos un sector bastante segregado dentro de la propia comunidad LGBTIQ+, quizá el más segregado. Entonces, sí valdría la pena visibilizarlo a través de candidaturas ya específicas. Yo creo que en general, y aquí va, todas las acciones afirmativas deben de tener los mejores perfiles. Si obviamente tú vas a representar un sector, primero, efectivamente tiene que haber un compromiso con ese sector o con esa comunidad a la que tú perteneces. Y eso se llama autoascripción. En materia electoral hay dos tipos de autoascripción, la autoascripción simple y la autoascripción calificada, que te platico, por ejemplo, en el tema de la comunidad indígena o afrodescendiente, ellos se manejan con una autoascripción calificada. ¿Qué quiere decir la autoascripción calificada? Bueno, quiere decir que la persona tenga vínculos y compruebe ante la autoridad electoral que efectivamente esa persona es la mejor capacitada y que tiene vínculos para defender a su comunidad dentro de la toma de decisiones públicas. ¿Sí me explico? Y acá con nosotros, que es un debate y que se vale porque yo, en el caso de la acción afirmativa, personas LGBTIQ+, yo soy partidaria de la autoascripción también calificada, porque yo considero que quien llegue realmente tiene que representar un compromiso, sí, con la comunidad, pero acuérdate que cuando vas al Congreso vas a legislar también por todos, porque todos somos uno, a final de cuentas. Pero si ese espacio se me está dando por una acción afirmativa de cualquiera, discapacitado, afrodescendiente, indígena, LGBTIQ+, o joven, bueno, a final de cuentas sí tendrás que proponer políticas públicas o iniciativas legislativas que a final de cuentas lleven al restablecimiento de los derechos de las personas que tú obviamente representas. Para dejar de lado este tema de la política, pero no menos importante, es más, creo que es lo más importante. Podemos tener muchas políticas públicas que hablen de integración, que hablen de eso que comentas, visibilizar de las acciones afirmativas, pero a la hora que volteemos a ver a las escuelas, realmente las escuelas no están hablando de este tema.
algunos libros empiezan ya con algunos padres de familia a favor, otros en contra, a hablar sobre la cuestión sexual, pero no sé si tú, a lo mejor yo puedo tener otra idea, otros datos, Claro. si visibilizas que realmente estos temas sí se están abordando en la vida educativa de los mexicanos. Mira, yo quiero ser muy respetuosa porque a final de cuentas cualquier decisión siempre va a venir de la familia. Uh-huh. Yo creo que la facultad del Estado es guiar, pero no imponer. Uh-huh. A final de cuentas, la imposición de cualquier ideología, la imposición de cualquier credo, de cualquier religión, la imposición de lo que tú quieras, no es sano para ninguna sociedad. Rotundamente yo digo siempre no a la imposición. Yo creo que más bien son temas que se tienen que concientizar desde el espectro de la propia familia. Y eso, sin lugar a dudas, en mi caso, y yo quiero hablar a título personal de mi familia, se ha logrado con comunicación, se ha logrado con amor y se ha logrado con ternura. No sé si te acuerdas de un meme ahí de un vato que decía, yo solo necesito amor y ternura. Claro, sí. Así, Exacto. pues. De alguna forma no le estás dejando a la educación, ya sea pública o privada, los valores. Esos son de casa. Los Ahí valores es donde son deben de trabajar. definitivamente. Exacto. Definitivamente. Y yo creo que sí, el Estado, por supuesto que juega un papel bastante importante, pero un Estado democrático no puede ser un Estado que imponga. Uh-huh. Ya te lo dije, ideologías, credos, lo que sea, porque estamos viviendo en un Estado democrático. Oye, para despedir este podcast que ha estado muy interesante y seguramente va a tener otra parte. Como tú eres noventera, ochentera, igual que yo, somos de la época de los cassettes, cuando los artistas sacaban sus cassettes. De los Walkman, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? a mí me molestaba muchísimo una prima que tenía que siempre me los pedía y me los entregaba ya cuando el cassette se escuchaba guango, era porque se había acabado las baterías. Entonces ella escuchaba los cassettes de Magneto. Cuando yo me ponía los Walkman para... Vuela. Sí, ya era vuela. Y decía, hija Oye, de tu puta madre. Ya escuchabas allá al Chaneque, pues. Sí, que ya ves exacto. que luego decían que les dabas en los tocadiscos la vuelta. Mitos de los 80. Luego Sí. hacemos un programa del show de las voces de mitos y realidades de los 80s y los 90s. Y justamente con ese tema, si tu vida, porque tú escribiste o dijiste que tu vida seguramente en algún momento vas a escribir un libro, yo lo voy a trasladar al tema de la música. Si tu vida estuviera representada con una canción, el lado A, ¿con qué canción inicia? My Way de Frank Sinatra. ¿Y el lado B? Es una canción que definitivamente me fascina porque hay una estrofa que dice: viajé y disfruté sin conocer jamás fronteras. Y yo creo que en la vida tú misma te fijas las fronteras, porque no hay fronteras realmente, ¿no? Ese sería el lado B. Y cuando cuando el lado A se acaba, le damos la vuelta al cassette y sigue sonando. Híjole, es que hay muchas, porque yo creo que te acuerdas de una serie de TV Azteca que se llamaba La vida es una canción. Sí, claro. Muy buena, Claro, ¿no? sí. Por cierto, también noventera, 2000era por allá. Pero Más de los 2000, creo, ¿no? Pero sí, pero yo creo que tendría un soundtrack bastante interesante, pero ahí sí vendría, yo creo que Si yo fuera mujer, de Patsy. Ok. Que por eso te digo, hoy lo logré, chingado. Ajá. Pésele a quien le pese, digo yo, ¿no? Por supuesto también Cuando pase el temblor de Soda Stereo. Uh-huh. La muralla verde, estoy parado sobre la muralla. O sea, sería un soundtrack noventero rockero. De lo que, como dice la canción, de lo que fue y de lo que será. Así es. Y fíjate, ahorita le venía diciendo yo a ella que para este podcast, nada más que por derechos de autor, yo creo que ahí sí no te lo permiten. Ajá. Pero yo le venía platicando a ella porque venía escuchando una rola de José José que se llama Mi Vida, que hay un grupo que por cierto va a venir y lo quiero ir a ver ahora al Parque Revolución, que se llama DLD. Ah, sí, claro. Sí. Que viene para fiestas de fundación, ¿no? Así Ajá, es. sí. Entonces hay una canción que ellos hacen como el homenaje a José José, que se llama Mi Vida, que dice: si yo he rodado de acá para allá. Entonces yo creo que también la ponemos ahí. Que fue es un disco, un homenaje. Sí, está. Yo compré ese disco, está en Apple Music.
que vienen varios cantantes ahí. Yo creo que es más, hicieron 2 discos, creo, de todos el número de artistas que participó. Y esa rola les pegó mucho a DLD, la remasterización, ¿no? de mi vida, realmente de José José, ¿no? Oye, cuando te pones bien bélica, ¿qué música escuchas? No, porque ahorita ese es tu lado cursi de lo musical, el lado bélico. El lado bélico. Pues yo creo que me pongo Rammstein. Ajá. Ahí de repente lo subo a mis estados cuando traigo ganas de chingar, digo. Los mejores hits de los nazis. Digo yo, con Rammstein y pues es que también soy medio metalera, pues. Pero aquellas ondas que traías de los nazis, sí las dejaste muy atrás. Ya. No me hagas hablar ya, ¿no? Oye, pero pero fíjate que yo tengo, si tú vas a mi oficina, vas a ver 2 pinches libros buenos que tengo ahí. Okay. Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, y Mi Lucha, Adolf Hitler. Ok. Y hoy me regalaron uno, por cierto, muy bueno que se llama Cómo entender el feminismo. Pero bueno. ¿Ese a quién se lo recomendarías para que lo lea? ¿Cuál, Giovanni? ¿Cómo entender el feminismo? A todas las personas, independientemente del género, todas las personas que tienen afición por la lectura, porque yo creo que son temas del día de hoy, son temas tendencia y son temas que hay que entenderlos entre todos. Oye, vamos a dejar para el próximo podcast, para que este sea un pretexto y regresar, Alison, un tema que va a ser muy importante, que es muy importante y que además es un tema que a la sociedad nos está doliendo más a los hombres, y como tú lo comentas y tienes esa ventaja de reconocerte por lo que has sido, por lo que eres y por lo que vas a hacer. Pero creo que cuando mencionaste el tema feminismo, que yo no lo asocio con el feminismo, pero lastimosamente hay una carencia, y tú que tienes hijos, niño y niña, en el cual ya pareciera que ser hombre es un delito, ¿no? Hay una legislación en la que yo creo que se está apartando la figura del hombre y empezamos a ver que el hombre es una mala persona, pero estamos pensando en ese hombre adulto, en ese hombre que ya tiene la capacidad de cometer un delito, pero no nos damos cuenta que legislativamente estamos dejando escobijados todos esos niños que son hombres y que van a pasar simplemente por el día de mañana una situación en la cual sean denunciados y sin ningún tipo de procedimiento, ningún tipo de averiguación. Simplemente ser hombre ya nos está criminalizando. Entonces, ojalá que para el próximo podcast, para dejar esto en suspenso, porque además pues eres una experta en temas de derecho. Con mucho gusto. Nos puedas asesorar. También te daría tiempo a ti y a mí de tocar este tema, no desde un punto de vista crudo de un libro, sino de un punto de vista más sensible como es la vida humana. No, y sobre todo, ¿sabes qué? Objetivo. Exacto. Y lo que jurídicamente sería correcto, porque hace un momento te lo dije, yo creo que cuando el Estado ya se dedica a imponer, yo creo que ahí sí hay foquitos rojos, ¿no? Exacto. Entonces, a final de cuentas, hay situaciones en donde se tiene que ver a partir de la familia. Entonces, fíjate, porque luego se malinterpreta, dicen la perspectiva de género. Lo de las mujeres. No. Si hablamos realmente de una perspectiva de género como tal, su nombre lo dice. Género. Y géneros hay muchos, ¿eh? Exacto. Pero luego platicamos de eso. Perfecto. Como tal. Y con la pregunta que siempre cierro es si hay algo que no le pregunté a Alison Garnier que se quiera preguntar en este momento y nos puedes ayudar con tu respuesta. No, yo creo que pues la plática fluyó. No había un guión, porque luego piensan que Giovanni hace trampas y eso. Sí. No, digo, aquí la transparencia y sobre todo como me identifico como una persona auténtica. Exacto. Y lo que es. Sí, fue muy fácil platicar contigo. Y las cosas a final de cuentas como son. Que quien quiera ser mi amiga o mi amigo, aquí está mi mano. Y quien me conoce realmente, mi mano va hasta este mundo y hasta el otro. Y se ve que está pesadita. Sí, cómo no. Y grandota también. Ay, papá. Alison, muchísimas gracias. Espero que gracias a ti. No solamente, además de que nos hayas alimentado con tu punto de vista, tus experiencias, pues haya sido un espacio en el que sea de mucha absorción personal para las personas personal para quienes nos ven, porque es un tema muy delicado. Yo ya me había dado cuenta de todo el bullying que traías. Creo yo que nunca se va a justificar el bullying, jamás. Y lo que nos has compartido seguramente para muchos ya va a ser la clave de cómo salir de esos momentos de crisis en los que necesitas explotar para contar ya lo que traes. Como también nos contaste que no es fácil. O sea, eso también es valioso, que la gente no crea que es de la noche a la mañana y que a lo mejor hubo un momento de crisis en el que la pareja dijo, ¿sabes qué? Pues entonces hasta aquí.
y hubo algo que los unió. No estoy hablando de ti, estoy hablando de forma genérica. Claro, Por eso claro te que valoro sí. mucho la oportunidad de platicar temas, en este caso, tan profundos y tan íntimos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Yo solamente le diría para culminar a tu público que sean valientes y que sean y hagan quienes realmente son, y que acuérdense que siempre es mejor que hablen de ti, lo que sea, a que no hablen. Exacto. Señoras y señores, muchísimas gracias. El 5º episodio ya, gracias a Dios. Ahora con nuestra amiga Alison Garnier. Muchísimas gracias. Con permiso.